Estaremos viendo ahora lo que son la demostración de semejanza entre triángulos. Recuerden que la semejanza ya se utiliza otro símbolo y el criterio de semejanza solamente es el ángulo, ángulo, ángulo. Entonces hay que demostrar que los tres ángulos de dos parejas de triángulos sean congruentes, para lo cual voy a hacer la misma estrategia donde dibujo los triángulos. Entonces primeramente voy a dibujar este triángulo, recuerden que es el triángulo ABE, y voy a dibujar el otro triángulo. Fíjense cómo aquí la posición de estos segmentos, por lo que estamos viendo, no se ve que sean paralelos. Entonces hay que cuidar también esa situación. Este lo voy a hacer un poquito más grande. Ya sé que no se parecen, solamente es la situación de escribirlos. Este es ACD. Y entonces vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Recuerden que primero se van a escribir todas las hipótesis. Después de haber escrito todas las hipótesis, lo que debo escribir son los conceptos asociados a las hipótesis y posteriormente observar la figura. En las primeras demostraciones sabíamos que continuábamos con el postulado de la suma de ángulos, luego continuábamos con la sustitución, luego continuábamos con la propiedad transitiva. Posteriormente nos íbamos a operaciones inversas, que habíamos mencionado que era sumar el simétrico o multiplicar por el recíproco. Entonces, siguiendo el mismo tenor, vamos a escribir todas las hipótesis y de ahí los conceptos asociados a las hipótesis. Entonces, volvemos a hacer la misma situación. Vamos a comenzar con nuestra tabla y de este lado van las proposiciones. Y de este lado las razones o justificaciones. Entonces escribimos primero las hipótesis. Me están diciendo que AD es perpendicular con CD. Entonces la primera es que el segmento AD es perpendicular con el segmento CD. Y sabemos que eso lo estoy escribiendo porque es una hipótesis. Luego me voy a la siguiente, que es que el segmento AC perpendicular con el segmento BE. Quieren hacer más bonita esa B. BE. Y también sabemos que esas son hipótesis. Entonces, ya que terminé de escribir las hipótesis, entonces vamos a escribir los conceptos asociados a estas hipótesis. Entonces, eso me lleva a que al decir que AD es perpendicular con CD, AD perpendicular con CD, voy a marcarlo de otra manera, al decir que este es perpendicular con este, entonces sé que hay un ángulo de 90 grados. Así que vamos a escribirlo. Recuerden que se debe de escribir en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, esta manecilla que tengo aquí pareciera que es un 8, por ejemplo, y esta pareciera que es un 4, entonces es en orden descendente del 8 al 4. Así que debo de marcar primero el A, luego el D y luego el C. Así que yo digo que la medida del ángulo ADC es de 90. Recuerden que no escribimos aquí el simbolito, porque como estamos hablando de ángulos, pues al mencionar que son un número, pensamos que son grados sexagesimales. Si hubiera escrito pi cuartos, pues ya sé que son radianes, ¿no? Porque tengo precisamente el simbolito de pi. Entonces, ¿cuál es la razón de decir que mide 90? Pues precisamente por lo que están mencionando acá. Los segmentos perpendiculares forman ángulos de 90 grados. Ok, entonces, como ya utilicé el concepto asociado a esta primera proposición, pues la palomeo. Y luego nos vamos a la siguiente. En esa me están mencionando que el segmento AC es perpendicular con B. Si ustedes se dan cuenta, aquí se forman dos ángulos de 90. Pero sin embargo, al visualizarlos en los triángulos, pues el único ángulo que me sirve es este. Por lo tanto, vamos a declarar este ángulo. Y si declaro este ángulo, debe ser en sentido contrario a las manecillas del reloj. Este parece apuntar al 9, esta manecilla parece apuntar al 12. Entonces va del 12 a 9 en
en orden descendente, sentido contra las manecillas del reloj. Por eso primero marco la E, luego la B y al último la A. Por lo tanto, en la 4 mencionamos que es la medida del ángulo. Acuérdense, este es 12, este es 9, va de 12 a 9. Por eso es primero la E, luego la B y luego la A. Y esto es 90. Y la razón pues es la misma. Los segmentos perpendiculares forman ángulos de 90. Bueno, y entonces marco la proposición 2 porque ya me está haciendo referencia precisamente a que se obtuvo el concepto a partir de esta proposición. Bueno, si se dan cuenta ya terminamos con las hipótesis. Como ya terminé con las hipótesis, entonces ahora me toca, después de la hipótesis y los conceptos, es observar qué es lo que está ocurriendo en la figura. Entonces vamos a observar qué ocurre en la figura. Primeramente marcamos proposición, que es el ángulo ADC, y me doy cuenta que el ángulo de 90 es el que está arriba, y por lo tanto ahora voy con la siguiente, que es el EBA, que es el que está abajo, y me estoy dando cuenta entonces que estos dos son congruentes o son iguales, pero tengo que escribir la proposición. Entonces la proposición 5 puede, o es más bien, que el ángulo ADC congruente al ángulo EBA. Aquí no es necesario escribir las medidas, porque como las medidas están escritas arriba, pues ya no sería tan importante, ¿no? Y entonces aquí lo que yo me di cuenta de por qué estos son congruentes, pues precisamente es por lo que habíamos mencionado por aquí. No hice el postulado, no hice la sustitución, pero sí puedo utilizar el concepto de propiedad transitiva. Entonces aquí es propiedad transitiva entre la proposición 3 y la proposición 4. Por lo tanto, palomeo la 3 y la 4 y me voy a la 5. Y en la 5, eso ya puede decirse que esto es un ángulo de una pareja de triángulos. Entonces recuerden que el criterio de semejanza es el ángulo, ángulo, ángulo. Pero como la suma de los ángulos internos es de 180, simplemente con que diga ángulo, ángulo, y estoy asumiendo que el tercero también es congruente, ya me puedo quedar con ese criterio, que nada más sea de ángulo, ángulo. Entonces ya llevo una pareja de ángulos. Ahora, otra vez vuelvo a observar la figura. Si se dan cuenta, aquí yo utilicé todas las proposiciones, todas están marcadas. Entonces, observando en la figura, me doy cuenta que está este ángulo, que es el que tengo por acá, y está este ángulo, que es el que tengo por acá. Si ustedes observan en la figura, no hay nadie que los asocie, están completamente separados. Y como no están separados, no hay nadie o ningún concepto que me haga pensar que esos ángulos son congruentes. Entonces me voy al otro ángulo. El otro ángulo es el ángulo de aquí y el otro ángulo es el ángulo de acá, que cuando lo observo en la figura, resulta que este es el ángulo para los dos triángulos. Por lo tanto, como es el mismo ángulo, puedo decir que esos dos ángulos son congruentes. Obviamente los tengo que declarar en los respectivos triángulos. Este tiene un triángulo, ese ángulo está en un triángulo y este ángulo está en el otro triángulo. Entonces hay que declarar este ángulo. En sentido contrario a las manecillas del reloj, tomando como referencia el vértice, esta parece apuntar al 3, esta parece apuntar al 2. Entonces en orden descendente, por lo tanto, tengo que decir en la siguiente proposición que el ángulo, empezando por B, luego A y luego E, porque va del 3 al 2, el ángulo BAE congruente con el ángulo, vamos a declarar este también debe ser en sentido contrario, esta parece apuntar al 3, esto al 2, por lo tanto es hacia así. Recuerden que tomamos como referencia el vértice para ver dónde están las manecillas. Y entonces tengo que decir que es el ángulo CAD. Y eso es por la propiedad, que ya la conocíamos, la propiedad reflexiva. Porque todo es igual a sí mismo. Entonces esto y esto es igual, como todo es igual a sí mismo, es la propiedad reflexiva. Y entonces, viéndolo en la pareja de triángulo, pues ya tengo otro ángulo. Y por lo tanto yo ya puedo decir en la proposición 7
que el triángulo va a ser semejante al otro triángulo. Pero acuérdense que deben de ser los ángulos correspondientes, eso es importante. Por lo tanto, puedo comenzar por el A, porque me doy cuenta que el A es el mismo. Así que aquí escribimos el triángulo, perdón, el vértice A. Luego, nos podemos ir por el que ya vimos que es de 90, que es el B y el D. Fíjense cómo aquí la posición es diferente, porque este está abajo y el otro está arriba. Entonces hay que tener cuidado con revisar cuáles son los ángulos correspondientes. Entonces me voy con el B. Y aquí el D. Y por último, los que no tienen marca, pues es el E y el C. Comenzando con el que está a la izquierda. Primero escribo el E y luego el C. Y entonces la razón de decir que esos dos triángulos son semejantes precisamente es por el criterio de semejanza ángulo-ángulo. Recordemos que semejanza quiere decir que tienen las medidas proporcionales y la misma forma. Entonces aquí es misma forma y medidas proporcionales. Acuérdense que la proporción es la proporción directa. Y la proporción directa en algún momento la vieron en álgebra. Y decían que si uno crecía, pues el otro lado también crecía. O si uno disminuía, el otro también disminuía. Esa es la proporción directa. Que también la estamos utilizando en ley de senos y ley de cosenos. Que obviamente es un tema un poquito más adelante. Bueno. Entonces, me están diciendo en la demostración, primero demuestra que son semejantes. Ya demostré que son semejantes. Ahora, sabiendo que son semejantes, yo ya puedo calcular la longitud de cualquier segmento. Precisamente porque, demostrando que son semejantes, puedo utilizar el teorema de Tales de Mileto. El teorema de Tales de Mileto lo único que menciona es que si yo tengo dos triángulos que son semejantes, y que digamos que este ángulo es con este y este ángulo es con este, entonces yo puedo decir que este es el lado A y este es el lado A, precisamente que está entre las dos marquitas. Ahora, el que está asociado al que no tiene marca vamos a decir que es el B, el que está asociado al que no tiene marca vamos a decir que es el B, y el que está asociado al que sí tiene marca vamos a decir que este es el C, y el que está asociado al que sí tiene marca, pues este es el C. Y entonces podemos declarar el teorema de Tales, donde dice que la medida del lado A entre la medida del lado A es igual a la medida del lado B entre la medida del lado B, y eso es igual a la medida del lado C entre la medida del lado C. Fíjense cómo aquí es una proporción. Debido a que es una proporción, por eso se pueden manejar igual adelante del igual. Pero de aquí pueden obtenerse ecuaciones. La primera ecuación sería las dos partes de la izquierda, la otra ecuación sería las dos partes de la derecha, y la última ecuación sería igualando los extremos. Recuerden que una ecuación es una igualdad. Entonces, esto no es una ecuación, esto es una proporción. Una proporción es la igualdad entre números racionales, eso es la proporción. Pero una ecuación solamente contiene un solo signo igual, por eso pueden salir hasta 3 ecuaciones. Y entonces, ya teniendo esta consideración, vamos a marcar precisamente los lados que pueden ser, que son correspondientes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este lado AB corresponde a este lado AD, porque los dos están asociados al ángulo y al ángulo recto. Entonces yo tengo ahí el primer lado que pudiera ser proporcional. Luego, tengo otro lado que es, perdón, correspondiente, que es el que está asociado al ángulo recto y el que está asociado al lado recto. Y por último, el que no tiene marca. Y entonces de ahí podemos ver que parece que el triángulo está volteado, porque el ángulo recto está aquí abajo y el otro ángulo recto está allá arriba. Entonces simplemente hay que detectar dónde están las posiciones, dejo esas marcas. Y entonces ahora vamos a ver las medidas. Si ustedes se dan cuenta, esta medida de AE, pues es esta medida, aquí la escribo. Esta medida de 8 es precisamente la medida de AB. Y luego resulta que el segmento AC tiene una medida que es, por el postulado de la suma de segmentos, es de 20. Acuérdense que el postulado es tan evidente que no necesita demostración. Por lo tanto, este mide 20. Y de ahí, pues pudiéramos también decir que este de arriba está asociado a una longitud que no conozco. Digamos que le escribo aquí que es una A.
Por lo tanto, este de acá mide 10 más A. Y entonces, ahora sí me doy cuenta que los lados que me interesan en mi proporción es este lado asociado a este lado y este lado asociado a este lado. Entonces, vamos a escribir el teorema de Tales. El teorema de Tales es que la medida 10, que está asociada al que no tiene marca, que está asociada al que no está marcado, entonces escribo la proporción, que es 10 entre 20. Entonces, el teorema de Tales me dice que esto es 10 entre 20. Y el que está marcado en azul sería otra vez, recuerden que es las medidas del triángulo pequeño entre las del triángulo grande o al revés, las medidas del triángulo grande entre las medidas del triángulo pequeño. O sea, la proporción puede ser A entre A igual a B entre B y y utilizando los recíprocos pudiera ser también A mayúscula entre A minúscula y B mayúscula entre B minúscula. O sea, el pequeño entre el grande o el grande entre el pequeño. No importa, ¿no? El teorema de Tales puede ser cualquiera de ellos. Pero entonces aquí me doy cuenta que hay una incógnita. Entonces, debido a eso, mejor acá primero escribimos la incógnita para que ya quede la incógnita en el miembro izquierdo. Por lo tanto, sería 10 entre 10A. Pero si escribo eso, si escribo 10 entre 10 más A, me queda la incógnita en el denominador y no me conviene eso. Entonces mejor lo hacemos al revés y escribimos las medidas del triángulo grande entre las medidas del triángulo pequeño. Disculpen, aquí me había equivocado, porque es el que está marcado con azul y el que está marcado con azul. Entonces es 10 entre A entre el 8. Por lo tanto, voy a escribir aquí el 10 más A 10 más A dividido entre 8. A veces digo una cosa y escribo otra, ¿eh? Entonces, es la medida del triángulo grande entre la medida del triángulo pequeño. Y eso va a ser igual a la medida del triángulo grande, que es 20, entre la medida del triángulo pequeño, que es 10. La del triángulo grande entre el triángulo pequeño. Tengan en cuenta que la mente dice grande con grande, perdón, arriba con arriba y abajo con abajo. Por eso hay que tener cuidado con marcar primeramente cuáles son los segmentos que son correspondientes para así poder tener un mejor entendimiento de lo que son el acomodo de lo que es el teorema de Tales. Bueno, y a partir de aquí, pues ya se convierte en aritmética. Entonces, al ser aritmética, primeramente aquí hago una jerarquía de operaciones. Y en esa jerarquía de operaciones, pues obviamente tengo que dividir, y esa división me da 2. Luego, este 8 está dividiendo, la operación inversa es que debe de multiplicar al miembro derecho, por lo tanto, después de jerarquía de operaciones, vamos a hacer una operación inversa, y al hacer la operación inversa, este 2 va a multiplicar este 8, y por lo tanto aquí ya tengo a un 16. Y entonces me doy cuenta que aquí hay una suma, por lo tanto la operación inversa es una resta, y si yo ya tenía aquí a un 2 por 8 que es 16, pues ese 16 hay que restarle el 10 y me queda que es 6. Por lo tanto, la incógnita es 6. Y de ahí, pues ya llegué al resultado. Acuérdense que en un solo paso puedo aplicar muchos conceptos y llegar al resultado, ¿no? Entonces divido y me da 2, multiplico y me da 16, resto y me da el 6. Y con eso ya concluimos la demostración y ya hicimos el cálculo de lo que me estaban pidiendo. Vuelvo a insistir, aquí lo importante es que ustedes sepan el teorema de Tales, cómo se va a construir y cómo lo voy a ubicar para que sea el pequeño entre el grande o para que sea el grande entre el pequeño. No importa, ¿no? Solamente cuiden mucho que son los segmentos correspondientes.